Hola a todos y todas, bienvenidos a Viaje el Sentido, el programa de podcast que llevamos con mi amigo David Sagristá. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Pep Cuñat. Pep es un guía, un maestro que acompaña procesos terapéuticos con el uso de plantas maestras. Y hoy tendremos ocasión de compartir con Pep para conocerte un poquito mejor, ¿cuáles son las 3 cosas más importantes en tu vida? Hoy por hoy, un clásico, pero son mis hijos y sus madres. Para mí es lo más importante. Después, el grupo que tengo, que es amplísimo, yo lo pongo por delante de todo. Es muy importante. De hecho, en 21 años que llevo haciendo el grupo, no he fallado ni un mes de hacer el grupo y durante esos años pues han habido muertes de familiares cercanos, casamientos, nacimientos, de todo, enfermedades y nunca he dejado de... Me ha parecido importantísimo el día que yo he quedado estar allí y celebrar la sesión. Y luego algo que suena, igual suena contradictorio, pero me parece muy importante, la vida. La vida en general, ¿eh? La El vida, contacto con la la vida, vida. Vale. de todo lo que está vivo. Pep, tú eres ejemplo, yo creo, en estos 21 años, de alguien que, enseña algo que ha vivido en propia carne. Y hay en ti un, viaje personal muy, profundo, en donde, tú eras un personaje y gracias a este proceso que ahora durante 21 años estás enseñando, te transformas de manera profunda en otro personaje. Entonces, cuéntanos un poco este viaje personal, tanto de lo que eras antes, el proceso que hiciste y el personaje que emerge después. Bueno, para explicar esto me tengo que remontar No muy a... extenso, pero lo más relevante. No, 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 pero para que haya un hilo conductor. Yo ahora tengo 60 años, con lo cual en los 80 yo tenía 20. Yo, datos básicos. Yo perdí a mi madre con 17. Eso es una bomba en mi casa. Eh, yo ahí ya despuntaba, como que no estaba encajando en la familia que me había tocado. Yo estaba en una familia más o menos acomodada y a mí pues siempre me gustó un poco ir a las experiencias más límite, ¿no? Dijésemos. Bueno, entonces ahí en los 80 me arrasan con la droga que arrasó en los 80, con la heroína. Ahí a final de los 80 entró en contacto con el doctor Fábregas en su clínica de Barcelona y bueno, paso un año y medio allí, parece que todo va bien y al poco tiempo recaigo y ya estamos en los 90 y ahí me arrasa la cocaína y, y es hasta el 2002 que es cuando empiezo el proceso. Tomo un resumidito, ¿eh? En el 2002, pues a mí, yo tengo como una especie de, de crisis existencial. Cogí una depresión profunda, se me cayó el pelo, se me caía la piel de las manos, estuve varios meses prácticamente ahí en la clínica que no me relacionaba con nadie porque, pues eso, no entendía de, hostia, si la vida realmente es esto, lo que me ha tocado en serio, que esto es lo que me ha tocado vivir, esto es mi vida.
Y ahí conecté con el vaya desperdicio de vida has hecho, ¿no? Pues mi vida, yo siempre lo digo, mi vida la puedo explicar como un drama absoluto y gracias al proceso que hice luego pude, con el sentido del humor, darle la vuelta a todo eso, ¿no? Entonces, hoy estoy donde estoy porque le he dado sentido a todo lo anterior, a esos 38, 40 años que yo pasé pues sin saber quién era, ni lo que hacía, ni nada por el estilo. Entonces ahí el mismo doctor Fábregas me dice que quiere probar tratamientos con gente resistente, que habíamos hecho todo tipo de terapias para poder llevar una vida normal y no lo conseguíamos, y nos ofreció la posibilidad de ir a probar, porque él también comenzaba con todo esto, una bebida amazónica que se llama la ayahuasca, se llama ayahuasca. Y yo recuerdo que la primera reunión que llamó a mi padre, porque claro, era algo muy novedoso, ¿no? Y él, además que ya conocía bastante bien a mí, se llevaban bien incluso con mi padre, y después de una hora para convencernos de que sería positivo para mí poder hacer unas tomas de ayahuasca para ver cómo iba, mi padre todo eso no entendió nada, solo le dijo, ¿me lo vas a devolver peor de lo que está? Y el doctor le dijo, peor no va a estar, seguro. Y entonces mi padre le dio el ok, ¿no? Digo esto porque yo pintaba bien poco aún en el estado que estaba, ¿no? Como para poder tomar decisiones de este calibre. Y bueno, y para allí que me fui. Al final estuve 2 años allí, casi 2 años completos. Estábamos en medio del Amazonas, el pueblo más cercano estaba a un día de canoa. O sea, pero el local que montamos, porque según llegábamos fuimos creándolo, ¿no? Igual que el tipo de trabajo que hacemos. A mí me costó 2 años. La gente iba unos meses, y bueno, yo no lo veía claro. Y bueno, después de esos 2 años, pues realmente ya pasé a ser, entre comillas, la mano derecha del doctor. Él confiaba mucho en mí y me confía. Y entonces yo no decidí hacer los trabajos, sino que él estaba entre Barcelona y Brasil. En Barcelona tiene su clínica tradicional y en Brasil tenía este invento que estaba haciendo, ¿no? Y entonces un día me llama por teléfono y me dice, Pep, que no puedo ir y voy a estar un mes o dos sin poder ir, haz tú los trabajos. Y así es como yo empecé, porque mi lugar era, yo ya estaba al lado de él, para mí era el tope donde yo podía llegar, ¿no? Porque pues él era el doctor, hostia, yo era el enfermo, no. Y así empecé. Y, y a los 2 años, también por una llamada de mi padre, hombre, pero mi hijo no está ya para venir y tal, y él le dijo, hombre, sí, fíjate si está bien, que lo voy a contratar en la clínica, luego tal, no sé qué. Y así fue. Yo era cocinero profesional, me cogió en la cocina y empezó a suceder una cosa, pues que todos los chicos pasaban más tiempo, querían estar más tiempo en la cocina conmigo, que les explicara cosas y batallitas que dijésemos en otras actividades de la clínica. Entonces de ahí también hice con él, me formó en procesos de toxicomanía y me ascendió, entre comillas, a lo que él en su clínica llama socioterapeutas. Tiene socioterapeutas y psicoterapeutas. Psicoterapeutas, todos sabemos a lo que se dedican, y los socioterapeutas nos dedicábamos más
sobre todo en el ámbito de los toxicómanos, pues muchos llegan a perder lo que es la normalidad de su visión, ¿no? De su horizonte. Entonces, pues algunos había desde que volver a ejercitarlos en la higiene personal, pongo un ejemplo, hasta cómo salir a buscar trabajo, etcétera, etcétera. Y nosotros éramos como el enlace con los psicos de qué es lo que realmente al chaval le pasaba cuando no estaba en terapia, porque pasaban cosas muy distintas, ¿no? Y ahí pasé unos años también. Y ese, mi primer bagaje terapéutico, es que no tengo otra palabra, entonces uso esta, pero no es exactamente esta. Pues yo realmente lo cogí de la mano del doctor y con toda, porque yo pasé muchos años por varias clínicas, pero sobre todo por la del doctor Fábregas. Y ahí cogí un bagaje terapéutico pues bastante importante y yo tonto no era. Quiero decir, al final pues era incluso difícil ayudarme a mí, porque nosotros le llamábamos el libro gordo de Petete, dijésemos que eran, ¿no?, las cosas básicas psicológicas, el ABC de la psicología de ir por casa y todo esto, pues evidentemente yo lo tenía muy por la mano y eso jugó a favor y en contra mío, durante mucho tiempo en contra y después a favor. Después de ahí, bueno, una situación familiar, una separación, tuve que elegir, porque estaba trabajando en la clínica, haciendo estas sesiones y abrí un restaurante. Y todo esto se mezcló y fue un punto de inflexión en mi vida en el cual tuve que decidir y aposté por las sesiones. Dejé la cocina, dejé la clínica y seguí solo con las sesiones porque era lo que yo creía que debía hacer. Y esto has estado 21 años desde entonces. Y Y sí, no has fallado a ninguna, que me decías al principio. no he O fallado sea, nunca. nunca. Y allí emerge el PEP guía, el PEP maestro, que has podido acompañar a miles de personas durante estos 21 años de manera silenciosa y muchísima gente te está súper agradecida y en donde has hecho un acompañamiento con una metodología que es la tuya, PEP, con una ceremonia que es la tuya y que ahora podremos comentar con detalle, ¿no? Claro, ahí dijésemos que empieza el otro proceso, cuando yo empiezo a hacer las Muy bien. ceremonias, Y dijésemos. Pep, vamos ya al grano y entremos ya a fondo. ¿Qué es la ayahuasca? Es decir, ¿es una droga, como mucha gente piensa? ¿Es una medicina, como mucha Bueno, gente dice? ¿Qué es la mira, ayahuasca aquí, exactamente? aquí tenemos, esto es el Mm, perfil de la liana y esto la mm. hoja de la ayahuasca. Estas son las dos, Es una planta del Amazonas, ¿no? son dos. Es una liana, que es esta, esto sería Ujú, el corte, y una hoja. La liana contiene lo que se llama imaos, que son como los principios activos de los antidepresivos primeros, como el Prozac, como todos estos llevaban imao puro, y la hoja lleva la sustancia que en teoría es prohibida, que es el DMT. Y estas dos plantas juntas y elaboradas, haciéndoles una cocción, sale un chá, un té. Y esto es lo que nos bebemos. Entonces, lo alucinante de esta mezcla de estas dos plantas es que el que haya estado en el Amazonas sabe que la millonada de especies vegetales que hay es infinita, bueno, al menos no están todas catalogadas, y que se tengan que mezclar dos para que provoque, para que salga esta sustancia. sí. Esto es lo Y, mágico que hay varias fábulas, pero no sabemos cómo y se se proba. mezclan las dos para producir el efecto, pero ¿cuáles son?
cuáles son, es una planta psicodélica, es una planta, que es familia de otro tipo también de plantas como el San Pedro o como el peyote. Sí, esto está En la englobado familia de los en la familia de los psicodélicos, psicodélicos. y entonces, Sí, ¿es una droga, Pep? ¿Por qué se lo toma gente? Es decir, ¿qué proceso haces? Porque me parece una cosa rara, ¿no? Una sustancia que hace, que dejes las adicciones, que dejes las sustancias, ¿no? Es decir, eh, pues ahí tengo una explicación que además me vino dentro de una ceremonia. Y mira, cuando yo tenía los problemas que tenía, igual que vienen muchos chicos con los problemas con drogas, la droga cada vez necesitas más, cada vez te vas cargando tu familia, tus seres queridos, tus parejas, tus trabajos no te duran y al final te quedas tú solo con tus camellos o tu camello o quien sea. Y sin embargo, esta sustancia trabaja totalmente al distinto, al revés. De repente uno, hostia, empieza a necesitar tomar menos, se va acercando más a sus seres queridos, de repente empieza a pedir perdón, de repente se encuentra bien, encuentra un lugar, los amigos vuelven, los trabajos le duran. Entonces, ¿es una droga? Técnicamente sí, igual que una aspirina, es una droga. Pero realmente actúa absolutamente o diametralmente opuesto a cómo actúan las drogas que conocemos que realmente nos hacen un daño a veces por tanto, irreparable. de la manera como lo explicas, parece un milagro. Y, yo antes te preguntaba también de si es una medicina. ¿Puede llegar a ser una medicina? Pues en esto hay un conflicto. Yo soy poco de llamarle medicina, porque a mí viene gente con todo tipo de historias, problemas, adicciones, llámale como quieras. Pero no todo el mundo que viene es adicto y ni todo el mundo está enfermo para necesitar una medicina. Se le acerca más medicina del alma, porque es con este otro término, porque es muy difícil de encasillar. Pues lo que te digo, que, ostras, gente que no tiene, teoría, ningún problema, ostras, le hace mejorar. Yo siempre explico que todos tenemos trastienda. Y esa trastienda la tenemos más ordenada, menos ordenada, más limpia, menos limpia, más oscura, más luminosa. Y entonces lo que te sacude es en mirar ese interior, mirar esa buhardilla, mirar y empezar a poner orden. Y entonces ahí es cuando empieza la planta a trabajar y al final es como otras muchas técnicas, ¿no? Todas lo que buscan es ser mejor persona, hacer sentirse mejor con uno mismo, encontrar un lugar en el mundo y esto es lo que Y provoca. ahí, Pep, Y además la gente también, habrá gente que se preguntará, bueno, pero esto puede tener efectos secundarios, me puedo llegar a morir. Han habido casos, es decir, hay mucha gente que ve a gente vomitando y a gente llorando desconsoladamente o gritando. ¿Es esto una cosa controlada? ¿Es esto una cosa que se hace? ¿Es legal? ¿Es legal? ¿No? ¿Es legal? O es una cosa que está tipificada o me estoy poniendo aquí algo que... no, en España tenemos nuestro código penal, el consumo de sustancias no está penado. Nosotros en nuestra casa podemos tomar absolutamente lo que queramos. No es ilegal tomar nada, hasta las drogas ilegales. La ayahuasca, como si no está tipificada,
está como en un momento de alegalidad, no está legislada. Entonces, de ahí es que nosotros, en un momento dado, yo creo que ya llevamos 10 o 12 años con la asociación, pues creamos una asociación para el consumo de ayahuasca, que vendría a ser, bueno, lo que está más tipificado, más así, que sería hacer un consumo compartido, ¿no? Que es todos ponemos dinerito, todos nos tomamos esto y luego cada uno a su casa. Que si es peligrosa, la ayahuasca te aseguro que he probado muchas sustancias, es de las sustancias más seguras que conozco. Lo que sí es cierto es que es importante quién te acompaña en esas tomas, porque en un momento dado sí que hay gente que durante se confunden. Entonces tiene que haber alguien para que te diga por Eso los dónde. ingleses le llaman el set and Esto es. setting, ¿no? Tanto el lugar donde estás, la gente que te acompaña, la actitud, es muy, muy importante. La ceremonia, el grupo de apoyo, la gente que tienes alrededor, ¿no? Sí, por eso no. No, bueno, hablo de mi sesión. Me parece muy importante. Yo soy muy práctico y poco ceremonioso, pero sin embargo, en las sesiones sí que me gusta abrir la ceremonia. Aquí empezamos y aquí Suelen acabamos. durar Me 5 o 6 parece, horas, ¿no? Más o menos de media. sí, de la manera que yo lo hago, sí. Hay gente que lo hace durar más, gente que lo hace durar Esto la menos. gente para que se lo imagine, Yo el... Pep, tomas la sustancia, te sientas o te estiras y son Ujú. 5 o 6 horas contigo mismo, con música, silencios que vas Esto, poniendo. sí. Yo no hago... Hay muchas maneras de tomar y yo creo que cada guía o cada gente que prepara un grupo pues tiene su manera de hacer las cosas y su experiencia personal. A mí me parece lo más importante para ver cómo luego tú estás ahí en la sesión, ¿no? Porque al final mucho de lo que acontece ahí en la sesión tiene que ver con la energía que tú le pones, cómo mides el tempo de lo que está ocurriendo, que no el tiempo, pero sí el tempo. Entonces me parece fundamental el bagaje de la persona Y, el, que hace y, esto. y ahí, Pep, en estas 5 o 6 horas que uno se estira, escucha músicas que vas poniendo, hace silencios, bueno, 5 o 6 horas son mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué vive la persona? Es decir, todo el mundo vive lo mismo, todo el mundo vive una cosa diferente, que es, ¿cuál es la experiencia que uno tiene durante la ceremonia? Con eso habría que preguntarle a cada uno en cada ceremonia. Porque si siempre ocurriera lo mismo, la gente no vendría. Vendría una vez, dos, si siempre pasa lo mismo, pues... Y lo curioso de aquí es que dentro del setting y el set y el setting, también está la tercera pata, sería lo que nosotros traemos en el momento exacto que vayamos a tomar. Quiero decir, cualquier detalle, que hayas tenido una buena semana, una mala semana, que hayas pensado más en una cosa que en otra, cualquier cosa te puede influenciar en cómo te va a ir y por dónde te va a llevar aquel día la ayahuasca. Los imponderables en una sesión pueden ser cientos. Quiero decir, uno no puede prever todo lo que va a pasar. No. Sí que con la Fundación ISES, con otra gente que lleva mucho tiempo, sí que ya hemos hablado largo y tendido de esto y sí que tenemos un código ético y tenemos unas medidas de seguridad mínimas que,
que uno debe conocer al menos, ¿no? Para poder atreverse a dar esta sustancia a otras Y ahí, personas, ¿no? Pep, la experiencia, entiendo que hay una parte sensorial, hay una parte, emocional, hay una parte de que se te abre la puerta al inconsciente y emergen traumas y cosas. Hay una parte visionaria, hay una parte, entonces, ¿cómo para que la gente se pueda porque, cierras los ojos, ¿no? En muchos casos, a veces los tienes abiertos, ¿no? Entonces, ¿cómo, esas 5 o 6 horas, dónde estás? ¿Dónde vas? ¿A qué lugar te vas? ¿Con quién te sigues en este mundo? ¿Eres consciente que estás aquí o te Yo vas a otro lado? Te entras en inconsciencia? ¿Qué pasa? depende de las dosis, pero lo habitual, o la manera que yo tengo de hacerlo, es, que toda la gente, desde luego, entre y tenga un viaje de ayahuasca, pero todo lo que has dicho puede pasar en la misma sesión, ¿no? Y puede que no. Yo me preparo las sesiones, yo no improviso, yo quiero que ocurra una serie de cosas y unas veces lo consigo más y otras veces lo consigo menos. Y en realidad es un viaje por todo eso que tú has dicho, por las emociones, por las sensaciones, por lo mágico, por lo energético, y, yo muchas veces comento, ¿no? Que esto es una experiencia. Y es como explicarle un orgasmo a alguien que nunca ha tenido un orgasmo. Pues es muy complicado ponerle palabras, ¿no? Puedes pasar por un montón de fases y al final todos sabemos lo que es, todos, es decir, hay un denominador común, ¿no? O un patrón común en todos. La ayahuasca pasa igual. Pasa que la ayahuasca trabaja con el inconsciente de cada uno, por eso a cada uno tiene un viaje, porque cada cabecita de cada persona pasan cosas distintas, sus recuerdos son distintos, todo es Utilizas la distinto. palabra viaje, que muchas veces puede llevar a pensar en un viaje de drogas, ¿no? Muchas veces en el Amazonas utilizan la palabra trabajo, ¿no? El traballo, ¿no? Em, el Trabajo, los los brasileños. brasileños. Y, el traballo, ¿qué es el traballo? Y después en la experiencia también, una parte importante de la experiencia no son las 5 o 6 horas que estás, sino es la integración que se hace al día siguiente, ¿no? Donde todo el mundo comparte entre ellos, y después los días siguientes, ¿no? Los días o los meses siguientes de la experiencia, ¿no? ¿Qué es el traballo? ¿Qué es Pues este esto, traballo? ¿En qué consiste? mira, esto fue o por lo menos fue de los pioneros, y fue el doctor Fábregas el que incluyó la integración, porque él viene de la psiquiatría, de puro y dura, y entonces entendía que con todo este material hay que ordenarlo, ¿sabes? Algunas personas lo ordenan de manera natural, están estructuradas y pueden, bueno, integrar las experiencias sin necesidad de una ayuda externa. Yo diría que una gran parte necesita de ayuda para poder ordenar. Ordenar, no que te expliquen, es que a ti lo que te pasa es... No, eso ya nos vamos a la terapia tradicional. La gracia de esta sustancia es que se forma ese discurso dialógico entre tú y entonces ahí no hay intervenciones, no hay nadie que te dice y te lo muestra de una manera tan clara las cosas. No es que te muestre nada que no sepas. Normalmente son cosas, a veces te sorprende, pero lo normal es tú sabes, pero te las muestra de tal manera que derrumba pues ciertas barreras que ponemos si tenemos que elaborarla para verbalizar, ¿Es ¿sabes? poner luz en la oscuridad? Es Es poner luz, sí, evidentemente. De hecho, el DMT es luz. y es nuestra conciencia que se amplifica y nos permite ver cosas que en el día a día no vemos.
es un elevar un poco nuestra frecuencia o también te vuelves un poco Al loco, es ¿no? Ahí, al es entiendes un poco la locura, ¿no? sí, 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 al estar amplificado ves mejor el detalle, Mm, dijésemos. Y y sí, no deja de ser un claro, la palabra suena fuerte, pero yo la quiero explicar, ¿no? No deja de ser un estado psicótico, pero con la seguridad de que uno vuelve, que tiene el mm. ticket de vuelta, que digo yo. Por eso hay una palabra que es fundamental, sobre todo cuando uno empieza en todo esto, y es la confianza. Confiar. Yo, por ejemplo, yo no estoy en redes, a mí no se me encuentra así, vamos, no tengo. Entonces, prácticamente todo mi grupo está constituido de boca a oreja, de gente que le ha ido diciendo a otra gente, hostia, mira, he tomado esto, lo he hecho de esta Claro, y hay manera muchos y elementos de seguridad, ¿no? Una casa rural, con un grupo de apoyo potente que están a tu lado. absolutamente. Mm, Que es lo que tú comentabas antes, y yo que es algo que estoy muy orgulloso porque no lo dirige nadie, ¿no? Y es lo que se mm. genera allí, desde que la gente entra, que no se conocen de nada, a veces hay algunos que se conocen, otros no, pero haciendo todos los meses te aseguro que viene mucha gente distinta, entonces siempre hay un abanico de unos que tienen más experiencia hasta que el que viene nuevo. Y entonces ahí, sin querer, se genera una transmisión de conocimientos ya de cómo se ha de estar en la sala, por Son ejemplo, que a 25 o mí me 30 alucina. personas, más o menos, ¿no? Las que tienes Sí, es sí, más o menos. A mí eso me deja sorprendido, ¿eh? Cada vez. Y cada vez más, porque es que cada vez se portan la mejor. conexión, al final Llegan, se también es una sientan en su experiencia de lugar. convivencia, ¿no? De un fin de semana entero, en donde haces también Claro. relación, compartes y Pero insisto, sin ser dirigido. De hecho, yo a veces voy a otros lugares que me contratan y no, pero y ahora por la tarde hacemos yoga y hacemos no sé qué y hacemos no sé cuántos. Y yo, en los míos exclusivos, solo les pido que, como mucho, pasen por el bosque y me han dicho que descansen, haces unas tortillas de porque patatas el trabajo, espectaculares, me han dicho. esto puede ser, yo sé que hay gente que viene por la tortilla Exacto, que solo. más que por la sustancia. Sí, sí. Bueno, sí, en esto hay varias maneras de hacer, ¿no? Hay gente que es más purista o se creen más puristas, porque yo aprendí, ahí en la selva, te digo, eh, y allí cenan antes y después de tomar, ¿sabes? Y en cambio aquí los occidentales, nosotros todo esto lo convertimos en pues son más papistas que el Papa. No, no, y 3 días sin comer, 3 días sin sexo, 3 días sin... Oye, yo estaba allí, no lo hacíamos así. Sí, cada Entonces, maestrillo tiene su librillo, ¿no? ¿quién Y al tiene razón? final lo haces Sí, sí, pero a veces lo digo porque si luego hablamos de eso, también no es la palabra pervertir, pero sí modificamos, ¿no? No, esto tiene que ser así bueno, hay porque mucha un gente, día a ¿no, mí Pep? me lo Que, dijo. que quiere sostener la práctica de los chamanes en el Amazonas, ¿no? Y quiere hacer una práctica ahí. Y después, en el otro extremo, gente que lo pervierte y hace una toma sin ningún cuidado y sin ninguna protección, ¿no? Sí, Bueno, no, estos sí, pero estos son otra especie. sí. Esto ya son charlatanes o absolutamente gente irresponsable que no sabe lo que está haciendo, ¿no? Y esto sí que hay que ponernos serios con eso. Pep, ahora a día de hoy se está investigando muchísimo sobre la ayahuasca y hasta el punto de que
hay un renacer psicodélico y se está investigando hasta el punto de que algunos psicodélicos pronto probablemente serán medicamentos contra la ansiedad, la depresión, contra el estrés postraumático. mm, y con lo cual, probablemente acabemos, con doctores que recetarán psicodélicos y estos procesos, ¿no? ¿Lo ves positivo estos proce Espero. esta, mm, este contacto de lo psicodélico con la ciencia y esta idea de que cada vez se vuelva más legal y cada vez más Bueno, ¿cómo ves este proceso? yo de hecho, la asociación, el nombre legal, tenemos, que nos dio el visto bueno la Generalitat, se llama Asociación para el Estudio de la Ayahuasca, La Maloca. Entonces, incluso en nuestros estatutos tenemos el ofrecernos para todo tipo de investigación. De hecho, hemos participado en un montón de estudios cada vez que nos han requerido. Yo he sido y soy un defensor porque yo siempre he dicho lo mismo, digo, hostia, a mí no me va a escuchar nadie. Digo, pero a los doctores o a los científicos son los únicos que pueden hacer que esto se normalice y se regle, ¿no? Pero claro, luego ahí me salen mis contradicciones, ¿no? Porque lo hago, ¿eh? Y sigo haciéndolo y lo seguiré haciendo, el apoyo a la ciencia. Pero ahora con este resurgir psicodélico que dices, que efectivamente ya hay algunos legalizados, como es la ketamina, la psilocibina, ya hay estudios en varias partes del mundo muy avanzados que en breve van a ser recetados para poder curar, porque al final, si hablas con los doctores en psiquiatría, están utilizando las mismas medicaciones que hace 40 o 50 años, no Mm, tienen más, ¿sabes? Y esto, pues es un camino que lo cerraron por las circunstancias políticas, sociales, etcétera, hace 50 o 60 años, y ahora parece que se puede volver a abrir para mm. tener acceso, ¿no? Pero claro, ¿dónde quedamos gente como yo? Claro, Yo no soy científico, yo no soy doctor, yo no soy nada, pero yo sigo estudiando, yo es como si llevara una carrera, estudiando una carrera 20 años. no, el tema que aquí clave, Pep, es si Entonces, el hecho de practicarse en el marco de un grupo como el que tú llevas, con una ceremonia y de una manera con un punto de vista social, si eso verdaderamente es diferencial respecto a estar en una habitación de hospital, y que te lo pongan con 2 personas que te están es que controlando y con unos absolutamente, yo me cascos refiero a eso. y tal. Realmente hay una porque si hay una diferencia, yo creo que, la práctica que tú haces, seguirá teniendo mucho sentido, ¿no? Respecto a la que pueda venir de un entorno más controlado, más científico, ¿no? Es que Mm, yo me refiero a eso, ¿sabes? Porque eh, tú puedes estudiar todo lo que es a nivel molecular, cómo reacciona, cómo mm, todo esto está en los libros. Pero y es algo que yo a veces lo he hablado con algunos y me hacen una cara como de decir, ¿qué me estás contando? Y es que realmente cuando uno va tomando y haciendo sesiones y sesiones y sesiones y pasando gente y más gente, no lo sé por qué, pero se produce un conocimiento, te da un conocimiento, pero no te sé decir cómo, ni de qué manera. Entonces, ¿qué ocurre con los científicos? Todo mi respeto, ¿eh? Pero tienen unos protocolos tan sí. rígidos que eso no puede entrar en un protocolo porque no es mesurable. Es un punto Entonces, artesanal, de artista, de difícilmente claro, pero se queda fuera de la protocolizable. ecuación, se queda Ya, fuera de la ecuación. Entonces, está muy bien que te vayas a una sala
de un hospital, aunque la pongan bonita, me da igual, pero estás tú solo, con unos cascos, con un antifaz y sabes que hay 3 mm. personas observándote. Entonces, que seguro que hay procesos buenísimos, ¿eh? Yo no digo que no, porque al final yo en quien confío es en ese cha que nos vamos, en ese té que nos bebemos, ¿no? Que ese sería otro capítulo, el quién hace el té, de qué manera, con qué energía, de qué lugar, pero Porque eso ahí, sería ya Pep, otra ya cosa. entrando en los casos de uso, ¿no? Porque tu, tu- tu viaje es el viaje de un adicto que gracias a la ayahuasca es capaz de superar la adicción, superar los traumas y construir un personaje nuevo, ¿no? Y ahí hay mucha gente que utiliza la ayahuasca para eso. ¿Eh? Y son procesos de muchas veces con ansiedad, depresión, adicciones y mucho trauma. ¿Eh? Y mucho trauma, muchas veces muy vinculado a papá y mamá, ¿eh? Y de alguna manera por ahí está muy a menudo papá y mamá, ¿no? Y ahí hay un caso de uso Muchas a los abusos, abusos. muchas veces en casos de abusos, ¿no? Y ahí claramente hay un caso de uso muy típico, ¿eh? Y que muchísima gente viene por esta vía, ¿no? Pero después hay otro caso de uso también muy interesante, que es la gente normal, que no tiene mucho trauma, no tiene adicciones, no está en el tal, y que sencillamente quiere afinar su vida. Y quiere estar mucho más en su centro, poner mucha más conciencia en su vida y es un trabajo de refinamiento, de afinar, de conectar con tu verdad, de conectar con tu verdad, ¿no? Con tu verdadera verdad. Porque esta planta te lleva a ese otro estadio que es el El estado estado espiritual, espiritual. que después sería casi otro caso de uso, ¿no? La gente que se conecta con esto para la Absolutamente. experiencia mística, ¿no? Y para la experiencia de De conectar hecho, con Dios, ¿no? Sea Dios, ¿no? y eso sin Sí, buscarlo. exacto, sí, sí, sí. O sea, muchas veces yo recuerdo de un ya hoy un amigo, de un chaval que venía, y la tercera o cuarta vez que tomó, el tío llega a la integración todo preocupado porque decía, pero Mm, es un chico de barrio que se reunían en un bar a tomar cervezas, su vida era esa, ¿no? El bar, las cervecitas, jaja, jiji. Decía, ¿cómo le explico yo a mis amigos que he hablado con Dios? Digo, me van a sí. tirar del grupo, Exacto, ¿sabes? porque ahí Es realmente decir, conectas con el misterio de una manera que probablemente nunca has conectado. ¿Eh? eh, Y ahí, si en algún momento en la vida nos podemos acercar a Dios, probablemente ahí va a ser el momento en que te acerques más. yo diría No que solamente allí, solamente ¿no? es Y ahí. ahí la pregunta es, tú, Pep, que te has acercado tantas veces y has estado ahí mm, entendiendo lo que es Dios, la pregunta es, quién está detrás de la ayahuasca? ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo ha cambiado tu cosmovisión del mundo? ¿Crees en la vida después de la muerte, por decir una pregunta, ¿no? ¿Hay un plan divino? ¿Hay señales en el camino? Es decir, ¿qué es Dios para ti después de haber pasado 21 años con tantos procesos de ayahuasca y haber visto a tanta gente? ¿Qué has comprendido de Dios? Pues como bien dices, he pasado por varias creencias. Desde tener ese contacto directo, porque todo esto viene con nuestra educación, y cómo nos han educado, dónde nos han educado, con qué premisas nos han educado, y la mía era cristiana, católico cristiana, y hostia, uno conecta con eso Y de y, repente hablas con Jesucristo, por y se decir, ¿no? asusta Y es, vives absolutamente, o con con la él. Virgen María o Sí. con la corte celestial, de golpe. Eso se Con te el ha paso del desmontado. tiempo, sí, yo sí creo que hay algo superior, pero está en nuestra conciencia. O sea, nosotros, cada uno, tenemos nuestro Dios. Nuestro Dios es nuestra conciencia. La conciencia es Dios. Y esta conciencia amplificada
es decir, en el mundo místico se habla mucho y en el mundo espiritual, ¿no? De que todas las religiones convergen y, y hay amor, unidad, conciencia. Es decir, a medida que ponemos luz y amplificamos, y amplificamos nuestra conciencia, ahí aparece Dios y aparece el todo, aparece, y ahí es un mundo en donde solo hay amor. Ahí, ¿tú te lo crees todo esto también, Pep, después de tantos años? Hay parte que sí, parte que no. Quiero decir, yo creo que la única manera eh, de estar lo más cerca de lo divino es por medio del amor, ¿no? Pero claro, habría que explicar en cada caso, ¿no? ¿Qué es para ti el amor? ¿Qué no es? A veces somos tan simples que el amor lo simplificamos demasiado, ¿no? La redundancia se refiere a otra persona, se refiere con este, y no, es una cosa como empática con todo lo que te rodea. Y no hablo de buenismo, ¿eh? Ni de, ay, ahora soy un... No, no, no. Algo bastante sentido y he intentado muchas veces razonármelo, pero me cuesta, Y me cuesta. ¿Sabes? Porque además una de las cosas que, no es que esté orgulloso, pero mira, me ha tocado así, es que yo no he leído mucho de todo este tipo de cosas. Yo de jovencito, cuando me drogaba, dijésemos, sí que leía y no me enteraba de la mitad y tenía que volver a leer y no sé qué, no sé cuántos. Pero después, desde que empecé este camino, léete a este, léete al otro y nunca lo hice. Y luego fueron pasando los años y digo, yo es que si leo me a va a este o al condicionar. otro, me va a condicionar. Mm. Y yo creo que me siento más libre y más fresco solamente ofreciendo mi experiencia. No, fulanito ha dicho, menganito dice, el otro vio, ostras, es que yo entiendo que cada uno tiene que aprender de cada uno, de sí mismo. No nos vale, no nos pueden valer las experiencias ni místicas, ni religiosas, ni mundanas de otra persona. Cada uno tiene que hacer la suya y hacer su Ya, caminito. Y es igual de y válido, ¿eh? ahí, Uno que Pep, otro. una cosa bastante típica que ocurre en el proceso, ¿no? Es que los días después de la toma, uno está como mucho más abierto, ¿no? Hay algo ahí, de apertura, no sé si de apertura con lo divino, pero uno está como mucho más conectado, con algo especial. Claro, Entonces, claro. ahí mucha gente también habla de que cuando uno está así de abierto, de repente ocurren sincronías sorprendentes. Aparecen Sí, señales, que parecen, casi mágicas, ¿no? Y aparece allí como un universo un poco mágico que nos habla y parece que como que uno simplemente se tiene que dejar llevar por su conciencia y entender esas señales y verlas. Y con la es que eso es lo maravilloso, que tú vienes un viernes, hasta ese viernes a ti te sucedían unas cosas y tú, tu automático, las despejaba o las solucionaba o te las contabas de la misma manera. Tiqui, 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 tiqui. Vienes un viernes, sales el domingo y el lunes te vuelven a suceder aquellas cosas, las mismas. Y de repente tú lo ves diferente. Dices, hostia, si eso que me cabreaba, el tío de la oficina que no trago, de repente, hostia, lo entiendo. O me despierta compasión. O, ¿sabes? Y empiezas a resolver un montón de pequeños conflictos de una manera, con una naturalidad
que hasta tú Coño, mismo ¿de dónde ha dices: salido esto? ¿De dónde ha salido? "Aquí está pasando algo, aquí está pasando algo", ¿no? Y por eso nosotros, lenguaje coloquial decimos, ¿no? Porque esos 3 días tenemos Mm, los superpoderes, ¿no? Como, hostia, presta atención, estate por ti, mm. escribe, anota las ideas que te vengan a la cabeza, aunque te parezcan inconexas, que luego de ahí todo esto es un material que va surgiendo, que es lo que no tienen otras sustancias. La ayahuasca tiene este poder de recordar. Tú cuando coges una borrachera o tomas M o tomas cocaína o tomas no sé qué, al día siguiente no quieres, te holga, no, la cabeza no da para más. Y con esto es al revés, estamos despiertos, estamos abiertos y estamos en esa disposición de que las rutinas o los estímulos que recibimos el día a día, de repente nos provocan otra reacción, los solucionamos de Y manera esos distinta. superpoderes, Pep, que emergen y que duran unos días, después se van y vuelve la oscuridad a menudo. Entonces, ¿cuál es el proceso y cómo? Es que la gracia está en, evidentemente, cuando uno empieza este camino, ocurre lo que tú estás explicando. Hostia, es que de repente se me van los superpoderes. Bueno, claro, es que la gracia está. Por eso pedimos, presta tanta atención, escribe, porque te vas quedando poco a poco con cositas. Y esto es como un entrenamiento. Si uno se va entrenando, hostia, al final es un crack en lo que sea. En esto igual, hasta en el mundo espiritual hay ese entrenamiento. Para poder luego eso lo En haces esos tuyo. superpoderes, para ser un poquito más, entrar un poco más a fondo, yo entiendo que hay un despertar perceptivo, de eres más, percibes más, hay un despertar empático, emocional, estás más conectado con tu corazón, estás más abierto. Hay un despertar cognitivo también, un poco de comprender cosas que antes no comprendías y las identidades se te desvanecen y tienes una conexión. Incluso tienes un despertar más eres más compasivo, eres más... Es decir, Todo todas esto estas cosas sucede suceden, y suceden. Y cuando tú las tienes ordenadas, es cuando dices, ahora ahora estoy estoy afinado. afinado. Pero después te desafinas, ¿eh? Cuando vuelve esto se tiende a ir en el tiempo, ¿no? Y el proceso entiendo, Pep, que es, intentar mantenerse afinado, ¿no? Es decir, cuando has Pero por tenido los eso digo que superpoderes, no ser es. consciente de lo que has vivido y cuando vuelves un poco a la oscuridad, intentar Y si tú te quedas de alguna cosita cada vez que tomas, al final, evidentemente, no tienes esa amplificación de las primeras veces, pero ya las tienes y integradas. porque esto, Pep, ahora diré una animalada, pero, eh ¿esto podrías tomar ayahuasca cada día para estar permanentemente afinado? ¿O tienes que tomar la ayahuasca una vez al año? ¿O la tienes que tomar cada mes? ¿O hay gente que consta que Bueno, hay como unas microdosis es decir, ¿cuál es la dosis recomendable para cada persona? ¿Cuándo te lo tendrías que tomar? ¿Cómo? es que esto lo tiene que decidir cada uno. Yo te puedo explicar. Donde fuimos del Amazonas, estábamos a 40 minutos de una comunidad que se llaman los daimistas, que son los que utilizan la ayahuasca como sacramento religioso, ¿no? O sea, son una religión sincrética de Brasil. Y nosotros vivíamos al lado de ellos. Y claro, si tú tienes el sacramento ahí, que es conexión directa con tu Dios, pues hostia, he conocido gente que todos los días se tomaba un dedito. Eso no quiere decir que esté todo el día disparado, ni que no, pero bueno, están en esa abertura Permanente. Y eso no tiene efectos permanente. secundarios, ¿no? Eso estás, Yo no. diría que sí, pero
creo que cuidando la alimentación, etcétera, etcétera, se suprimen, porque tiene que ver con el IMAO, con el inhibidor de la monooxidasa, que es una de las sustancias que nosotros tomamos, que es necesaria en nuestro cuerpo, que es la que nos protege de ciertas sustancias no nos ujú, lleguen al cerebro, ¿no? Y entonces nosotros usamos un inhibidor para que el DMT entre, ¿no? Entonces, cuando uno toma mucho IMAO, pues realmente está en unos niveles de serotonina y de tal, pues quizá demasiado elevados, ¿no? Y ese daño físico puede ser en el... Pero yo creo que el que toma más seguido, las consecuencias son otras. Yo ujú. hablo por mí, ¿eh? Eh, yo pues puedo estar tomando 80, 90 veces por año y, y las consecuencias las tengo al contrario en el día a día. O sea, te es mucho más complicado hacer las cosas ordinarias, al menos en Occidente, ¿Tipo ¿eh? qué? Es decir, Igual estás como mucho más conectado con el amor y con, claro, y de repente te llega una carta certificada que tienes que ir a correos a recogerla, a firmar y el DNI que bien, entonces, se bien. convierte como Si el ego de en operativo te estás ya claro, muy hostia, conectado con yo, por ejemplo, ya te digo, yo tengo tres hijos y yo digo, yo tengo que descansar si tomo 80 o 90 veces al año. Y mi descanso es que nadie me hable. Necesito que mi cabeza... Y yo soy operativo, ¿eh? Que si tengo tres hijos, me ocupo, no soy una típica persona que es que yo vivo aquí, solo hago esto y no, no, yo soy muy consciente y practicante de lo que es el día a día, lleva a los niños al cole, pero tráelos, 80, llévalo. 90 veces al año, Pep, es casi 2 veces por semana, para que nos entendamos, ¿no? Es, Bueno, este mes de abril, sí, por ejemplo, 8 tomaré veces. 8 veces. ¿Y son las mismas dosis? Hay Yo tengo la mía, claro, 8 yo sí. llevo... Entonces, eh, es otra cosa, ¿no? Otra diferencia, por ejemplo, con los doctores, ¿no? Los doctores dicen que no es necesario tomar tú para tratar a otra persona y en parte estoy de acuerdo si lo haces en una habitación de hospital, con los recursos aquellos, etcétera, etcétera. Pero de la manera que nosotros lo hacemos en grupo, para que sucedan toda esa serie de cosas, pues evidentemente yo no estoy igual si tomo que si no tomo. ¿Técnicamente podría hacerlo? Seguro que sí. Pero yo me sentiría un poquito estafador si ¿Y no tomara, sientes que ¿no? Y estos entonces, superpoderes con este nivel de toma eres capaz de sostenerlos de manera bastante permanente? Es decir, estás o tienes también tus días malos, tus días jodidos, tu tal, decir, hay momentos de oscuridad. Es decir, ¿has sido capaz de llegar a un punto? mis días malos tienen que ver Mm, con lo ordinario, ver, ¿sabes? ah, No tienen que ver con nada que a mí me pase, no tiene que ver con, ¿sabes? Es raro, al revés, tengo un sentido del humor, que tengo una facilidad para reírme de mí y de las situaciones, pero te digo, el mal humor me lo puede poner, pues, una persona que tarda mucho en salir de un semáforo, por ejemplo. Es decir, tonterías, y eso, que luego, eso, Pep, me con pasan tanto cuando bajo el trabajo de coche, quiero decir. ayahuasca, el que una persona en un semáforo te ponga nervioso, no es una, es decir, ahí hay, ¿no? Es, No, porque es justo por eso, por esa abertura, que estás más por esa, sensible. te digo, sensibilidad. Bueno, es lo que te decía, no hablo de buenismo,
ay, no, tómese usted el tiempo que necesite. No, sino, bueno, pues dices, a ver, tío, que está en verde, estate por Ya. lo que hay que estar. ¿Sabes? Quiero decir, pero te he puesto ese ejemplo, ¿eh? Porque es el que se me ha ocurrido ahora, pero lo que sí quiero decir es eso, que a mí, hostia, cosas que me pongan al revés, cuando hay cosas serias, yo más tranquilo estoy, más locuaz, hostia, puedo tener esa capacidad de ver de diferentes más. Sí, a ver, por eso decía que, quiero decir, a mí el precio que me pasa el tomar tan seguido, pues es más a nivel operativo, práctico, Pero en cambio en el que porque compromiso, lo quiero hacer rápido para que pase y tener tiempo para mí. pero en el compromiso, en el amor, en las relaciones, Claro, la todo educación, esto al ahí estás contrario, a full. claro, Mm. claro. Que son las cosas que me parecen importantes. Pep, estamos ya casi al final. Hay mucha gente que probablemente le hemos despertado el interés por explorar este mundo. Para dar los primeros pasitos y para alguien a quien le haga mucho respeto este viaje y que aún tenga sus dudas y que aún no se sienta suficientemente segura, ¿cuál sería un primer paso para dar en este camino? Pues yo como hablaba antes de la confianza y, bueno, hoy hay tal oferta, dijésemos, que y hay la posibilidad de investigar quién es cada uno, que busquen y que se enteren con quién van a tomar, de dónde viene lo que van a tomar. Me parece muy, para mí es importantísimo. No es lo mismo tomar una ayahuasca hecha en Brasil, que en Perú, que en Colombia, que en el Que Maresma. sí, que eso no hemos hablado mucho, ¿no, Pep? De la calidad de la ayahuasca y como muchísima gente, pues ahí tienes que vigilar, ¿no? Con cómo, dónde se hace, dónde se cocina, cómo se hace, cómo, la calidad del producto, ¿no? Es como todo, a mí me enseñaron así. Claro, yo fui directamente a la selva, a vivir 2 años allí con estas personas, con lo cual, eh, por ponerte un ejemplo, lleva hoja y liana. La hoja la revisan una Mm. por una. Si la hoja tiene algo negrito, la dejan fuera. Aquí vale todo. Aquí no, aquí la puedes comprar por internet, seca, no sé qué, no sé cuántos. A mí me han enseñado que tiene que ser todo fresco, hecho al momento, cocinada de una determinada manera, con un respeto, con unas pequeñas normas para hacerlo. Pues yo quiero saber si ha pasado ese Mm. proceso, quién la hace, porque creo también un poquito en quién la hace, cómo es aquella persona, me gusta Muy conocerla, bien. ¿sabes? Y creo que eso Pep, la gente influye que te quiera también. contactar o informarse sobre lo que haces, dónde puede acudir, qué puede hacer, cómo saber de todo lo que hacéis. Entonces, Que me Pep busquen. Cuñat, Pep Cuñat, No, a ver, tengo alguna conferencia, tengo alguna cosa, no es nada complicado. También se pueden dirigir a la Asociación La Maloca, somos una asociación absolutamente legal que nos dedicamos al estudio de la ayahuasca. O sea, no estoy haciendo ninguna ilegalidad, no estoy haciendo nada de todo eso. Al revés, procuramos dar unos espacios seguros para tomar psicodélicos, en este caso la ayahuasca. Pep, ha sido un lujo, un placer, un honor compartir este ratito contigo y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, se me ha hecho corto porque es muy complicado poder explicar lo que hacemos y cómo lo hacemos así en un ratito. Bueno, ya haremos una segunda parte, ya Pero haremos bueno, una segunda parte.
si le sirve a la gente, a mí, vamos, me quedo contento del Perfecto. Pep, podcast. un abrazo. Chao. Muchas gracias, Xavier. Chao, chao.